En este video les mostraré la evolución de mi portafolio de inversión y les demostraré que con un sistema estructurado de ahorros y un plan sencillo de inversión es posible vivir de las rentas en Ecuador. En la actualidad invierto en 5 empresas en títulos de deuda de corto y largo plazo que constituyen cerca del 85% de mi cartera de inversiones. Sin embargo, tengo otro portafolio adicional de inversiones con criptomonedas y he abierto también otra cuenta en otro broker llamado Pepperstone para hacer trading de futuros y materias primas. Tengo como objetivo alcanzar una inversión total de los $100,000 invertidos, pero en varios instrumentos de inversión, con la meta de asegurar al menos unos $10,000 anuales en intereses. Quiero documentar todo el proceso para todos ustedes y a la vez invitarlos a que hagan lo mismo con sus ahorros y construyan su propio portafolio de inversiones. En este video les voy a enseñar el plan que tengo para invertir, los activos donde invierto mi dinero y cuál ha sido la evolución de mi patrimonio en este año. Así que, sin más preámbulos, comencemos. En la actualidad, las inversiones en renta fija que tengo en Ecuador corresponden al 85% de mi portafolio aproximadamente. Otro 10% lo tengo en renta variable, operando con Interactive Brokers y otros brokers como Pepperstone, TradingView. Y finalmente tengo aproximadamente un 5% de mi patrimonio destinado al trading de criptomonedas y al trading de opciones. Cuando compran títulos bursátiles en Ecuador, la casa de valores donde ustedes hayan realizado la operación les va a crear un usuario y contraseña en la plataforma del DCVale. El DCVale es una plataforma suscrita al Banco Central donde se realiza la compensación y liquidación de todas las inversiones que ustedes tengan en el mercado de valores. Si se dan cuenta, al finalizar el 2024, los 5 emisores que conforman mi portafolio de inversión son Dulces, Pasteles y Tortas Radu S.A., o mejor conocido como Adrianita, que fue una inversión con una fecha de compra en marzo del 2024 y vencimiento en diciembre del 2025. Esta transacción la realicé con la casa de valores Adfinsa. Adrianita es un emisor que emitió obligaciones que pagaban el 15% de rendimiento y es una emisión totalmente exenta de impuestos, así que por algo un poquito más de $10,000 invertidos estoy obteniendo un beneficio de $1,500 sin pagar un centavo en impuesto a la renta. Esta inversión fue documentada en este video que lo voy a dejar en la esquina superior derecha, donde les expliqué cómo invertir en Ecuador prestando sus ahorros a empresas ecuatorianas reconocidas, auditadas, que les van a pagar rendimientos por sus inversiones en forma de intereses, y lo más importante es que todos estos pagos están totalmente exentos de impuestos. Luego está la empresa RYC.SA, que es el dealer de las maquinarias de la marca Bobcat en Ecuador. Ellos venden generadores eléctricos, montacargas, cargadores telescópicos. Sus generadores eléctricos tuvieron recientemente muchísima demanda por esto de la crisis energética en algunos de los centros comerciales, principalmente de Guayaquil y Quito. Tengo también una inversión de aproximadamente unos $13,000 en renta fija con esta empresa, con pagos parciales de capital e intereses con vencimiento en noviembre del 2028. Es una inversión a mediano plazo. Para conocer el detalle de cómo se liquidan estas inversiones, existe una herramienta que se llama la calculadora de flujos, que se encuentra disponible en la página web de la Bolsa de Valores de Quito. Allí ingresan el nombre del emisor, valor nominal, fecha valor y el rendimiento, y luego le dan clic al botón de calcular.
El valor nominal es el total, es el monto total de su capital de inversión, y la fecha de valor es la fecha cuando se realiza la compra del título. La fecha de valor es importante porque según esa fecha se van a contabilizar todos los intereses devengados y que estén por devengar. De esta manera ustedes van a tener un flujo de pagos personalizado según el monto que desean invertir. Por ejemplo, este es el flujo de pagos para una inversión de $13,184 que utilicé para comprar este papel. Los primeros 3 pagos se paga capital, $164, y a partir del cuarto pago la amortización de capital sube hasta los $780. Lo interesante de usar esta calculadora es que podemos simular la amortización de cualquier monto de capital. Si por ejemplo ustedes tienen un monto inferior, digamos tienen unos ahorros de unos $5,000, que es lo mínimo recomendable para comprar este tipo de documentos o títulos de inversión, el flujo de pagos queda determinado de la siguiente manera. Los primeros 4 pagos por el monto de $175 y a partir del quinto pago $396 aproximadamente. Estos valores van disminuyendo a medida que se va pagando o se va amortizando el valor de capital, como sucede con cualquier tabla de amortización. De esta manera y con esta herramienta pueden simular la tabla de pagos de todas las emisiones que conforman su portafolio, que a medida que van ahorrando y reinvirtiendo capital más intereses, van formando una bolita de nieve más grande y más grande y más grande, que se va incrementando a medida que ustedes vayan sumando sus ahorros. Ya dependerá de ustedes si quieren acumular estos intereses o dejar que estos pagos se vuelvan otra fuente de ingresos mensuales que van a tener disponible por motivo de sus inversiones. Por ejemplo, esta es una captura del pago de las inversiones que se acreditaron a mi cuenta este diciembre del 2024. En realidad fueron en total fueron 3 pagos por un valor total de $1,541. El primero fue el 13 de diciembre por $742. Fue efectuado por el depósito centralizado de Cevale. Otro por $526 de Pastelería Adrianita, y el último de $268 que fue acreditado por la empresa de montacargas Bobcat, que de acuerdo a la tabla de pagos que les mencioné anteriormente. Y si me preguntan acerca del riesgo de invertir en el mercado de valores, que por cierto es una pregunta muy recurrente, les puedo decir que todas estas emisiones tienen que someterse a una calificación de riesgo emitidas por empresas auditoras que dan un análisis de los estados financieros de estas compañías. Para serles sincero, sí, estaba algo preocupado por el impacto que iba a tener todo esto que hemos vivido con las crisis energéticas, los apagones que sufría en el Ecuador. Estaba de cierta manera preocupado por el posible incumplimiento en el pago de algunas de estas obligaciones. Pero si se dan cuenta, casi la mayoría de emisores donde tengo invertido mi patrimonio está en el sector de retail, como Pastelería Adrianita, como Almacenes Boyacá, como Cartimex, que son empresas de retail que tienen varios puntos de venta distribuidos a lo largo del Ecuador. Y cuando tienes una cadena de establecimientos como estos, por lo general en estas crisis se abastecen con generadores eléctricos, entonces ellos han podido operar y atender al público, obviamente asumiendo costos extras en lo que se refiere a la generación de energía, pero que en definitiva han podido cumplir con el pago de sus deudas en el mercado de valores. Asumo que sus costos de producción se habrán incrementado, o algunas empresas habrán que asumir pérdidas en el camino, como lo expliqué antes, pero básicamente es uno de los motivos por los cuales
en este tipo de transacciones, de inversiones en el mercado de valores, no me interesa participar como accionista de estas empresas porque siento que tengo mayores beneficios siendo acreedor de ellos en títulos de deuda y no como accionista. Donde sí puedo decirles que la crisis energética me ha impactado fueron en mis negocios privados. Tenemos algunas propiedades en alquiler y otras unidades que se alquilan en Airbnb mediante el formato de hospedaje temporal que asumo muchos de ustedes han de tener conocimiento. Les puedo decir que en noviembre y diciembre no hemos tenido ninguna reserva en las propiedades que están en el formato de Airbnb y en los departamentos de alquiler que tienen el canon convencional, a pesar de que sí cumplieron con el pago de su renta. Ya hemos tenido notificaciones que los inquilinos van a desocupar el departamento porque son personas de provincias, personas que vienen a trabajar en Guayaquil y son de otras provincias, etc. Entonces, justamente por estas crisis, los apagones no han podido desempeñar sus funciones y se han visto en la necesidad de ya culminar el contrato de arriendo. Así que, en definitiva, esta crisis impactó más a los negocios que están bajo mi control que en los negocios donde invierto como obligacionista. Con esto mi intención es ser totalmente transparente con todos ustedes y que se quiten ese prejuicio de que invertir en el mercado de valores es riesgoso o no es rentable. Hace poco hice un tutorial de la Bolsa de Valores de Guayaquil donde les mostraba cómo encontrar aquellas empresas ecuatorianas que le pagan más intereses por sus inversiones en forma de renta fija sin tener que comprar más acciones. En ese video le enseñé cómo determinar la tasa de interés que se pagan por esas inversiones, cuáles son las casas de valores autorizadas y, lo más importante, cómo contactar con ellas. Así que si tiene más de $5,000 en ahorros, considere ver ese video para poner su capital a trabajar y ganar mayores rendimientos que dejar su dinero ganando intereses en el banco. La inversión en renta fija no solo que paga más intereses que los bancos, sino también que presenta menos riesgo que ponerse, como lo dije antes, un negocio propio, porque como le acabo de mostrar, las empresas grandes y reconocidas tienen mayor probabilidad de cumplir con sus pagos que emprender en un negocio propio como lo hice yo con las propiedades de Airbnb. Ahora, mi plan de inversión está dividido en 3 fases que son la de generación, la de acumulación y la última de distribución. En la fase de generación tengo automatizado el débito del 10% de mis ingresos personales que van a mi cuenta de ahorros Banco Pichincha Flexible. Estos ahorros van a garantizar el suministro mensual de dinero que necesita mi fondo de inversión para crecer y escalar y multiplicarse. En el Banco del Pichincha, como les decía, tengo mi cuenta de ahorros flexible que me está pagando el 5.5% de intereses en todo lo que vaya ahorrando allí. Tengo un débito automático cada 15 días y para serles sincero que si lo hiciera manualmente no estaría ahorrando esa cantidad, porque considero que la clave aquí para ahorrar es dejarlo programado, porque de otra manera dinero que se encuentra en el bolsillo es, ustedes saben, dinero que se gasta. A medida que mis ahorros van creciendo, paso a la fase de acumulación, donde una parte de estos ahorros voy al Binance Exchange y los cambio por el USDT. En mi canal hay varios videos de cómo lo realizo y lo deposito en Binance para tener parte de mis ahorros también en activos digitales, y otra parte de mis ahorros van al fondo de inversión Génesis, que es el que yo estoy usando. El dinero que tengo en el Banco Pichincha pasan a formar parte de mi fondo de emergencia. Acostumbro a dejar allí cerca de $3,000 como base y el resto pasan a los otros fondos de inversión
que voy usando en Genesis, en Binance Exchange y en otros brokers que también tengo abiertos una cuenta. Lo que tengo en Binance pasan a formar parte de mi prácticamente capital de riesgo, donde lo utilizo para invertir en criptomonedas, pero más específicamente lo utilizo para operar el Bitcoin en operaciones que duran entre 1 a 5 días máximo. En mi canal pueden ver varias de estas transacciones, he documentado todo lo que he hecho con el Bitcoin, las operaciones que han ido escalando a medida que va subiendo la cotización, entro y salgo con operaciones que se llaman inversiones duales en Binance. Y lo que tengo en Genesis y otros fondos de inversión es la entresala antes de invertir en papeles de renta fija en el mercado ecuatoriano, donde invierto en papeles de deuda de empresas conocidas en un plazo entre 1 y 4 años. No compro acciones de empresas ecuatorianas si es que es una pregunta que tienen en la mente. No compro las acciones de Supermaxi, no compro acciones de cervecería, tampoco compro acciones de la Cemento o Holcim. Y los motivos por los cuales no compro acciones de empresas ecuatorianas son básicamente por el costo de oportunidad, la liquidez de algunas empresas y por el pago de impuestos, porque cuando compro acciones de empresas en Ecuador tengo que pagar el famoso impuesto a la renta, pero cuando compro títulos de deuda de estas mismas empresas estoy exento del pago de impuestos. Todas estas razones más la normativa legal alrededor de ellas las explico en detalle en el video que les dejo en la esquina superior. Porque el tema de impuestos es un tema recurrente que me preguntan mucho y la verdad que todo lo tengo explicado en ese video que lo dejo en la esquina superior derecha. Bien, en definitiva este es mi sistema de inversión. Ustedes pueden ver que es un plan básico y sencillo que cualquiera de ustedes puede usar para incrementar su capital y sin pagar nada de impuestos de forma legal en la bolsa de valores en Ecuador. Aprovecho también la oportunidad para informar que dentro de mis planes para este próximo año 2025 está en la idea de formar una comunidad de inversores que quieran también alcanzar los $100,000 de capital invertido y que le permitan vivir de las rentas. Esta comunidad será el lugar donde podamos intercambiar ideas, experiencias en nuestro camino como inversores, donde vamos a tener varias secciones de criptomonedas, títulos de renta fija y también inversiones en el exterior. Entiendo que cada uno tiene su propia preferencia, cada uno tendrá su propia situación personal, habrá algunos que están empezando, habrán otros que serán más conservadores y ya tienen un capital reunido y que no quieren asumir mucho riesgo. Entonces vamos a ir poniendo en esta comunidad varias secciones para que cualquiera de ustedes que quisiera incursionar y aprender más a invertir pueda aprovechar y nutrirse de la sinergia de los conocimientos y la experiencia de todas las personas que vamos a estar participando en dicha comunidad. En cuanto al 2025, espero incluir en mi canal más operaciones con Interactive Brokers, incursionar también en el Value Investing, que es el estilo de inversión que utiliza Warren Buffett para escoger las compañías donde invierte su dinero. Lo complejo con las inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos es el tema de enviar y retirar dinero desde Ecuador sin tener que pagar tantas comisiones y sin que se demore tanto tiempo. En mi canal tengo 2 videos donde les muestro cómo tienen que llenar el formulario para abrir una cuenta de Interactive Broker, que es algo compleja, y también cómo pueden fondear esa cuenta desde la aplicación del Banco del Pacífico sin tener que pagar el famoso impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, de las 3 maneras que tenemos los ecuatorianos para invertir en Estados Unidos, la manera, a mi criterio, más óptima y más rápida de hacerlo es abriendo una cuenta propia directamente en Estados Unidos. Por eso en ese
en ese video les recomiendo que si tienen la oportunidad de viajar para allá, hagan los trámites pertinentes para abrir su cuenta de inversión, que no es nada del otro mundo. Yo lo hice con el TD Bank, que es un banco que me facilitó todo el proceso de apertura y que está asociado con la banca de inversión del TD Ameritrade. Pero tengo entendido que hay otros bancos que también le presentan facilidades, como el Bank of America o el Wells Fargo, que tienen habilitada la opción de apertura de cuenta para personas que no son residentes en Estados Unidos. Sin embargo, no quiero que la necesidad de abrir una cuenta en el extranjero sea una limitante para invertir. Por eso en mi canal también les he mostrado cómo invertir en otros activos como las materias primas, el petróleo, por ejemplo, y lo he realizado desde otros brokers de inversión que permiten el fondeo de tarjetas de crédito. Por ejemplo, en este video que voy a dejar aquí, les mostré cómo invertir en contratos de petróleo basados en los drivers que influyen el precio de su cotización, donde obtener buenos rendimientos es bastante previsible si está atento a las noticias económicas. Ustedes también pueden hacerlo desde Ecuador y sin tener que viajar a Estados Unidos. Para este tipo de operaciones solo tienen que abrir su cuenta con un broker de inversión que acepte tarjetas de crédito o criptomonedas como método de fondeo, que es el caso de Pepperson y TradingView. En los videos que he documentado operaciones de trading con el petróleo y materias primas, lo he hecho básicamente con Pepperson, donde deposito el dinero, ellos aceptan criptomonedas como método de pago, y el análisis de precios y la colocación de órdenes los he realizado con TradingView. En definitiva, creo que he cubierto todas las opciones de inversión disponibles para los ecuatorianos, tanto para los que pueden viajar al extranjero como los que no pueden salir del país. Ahora no hay excusas para empezar a invertir y construir su propio fondo de inversión que le permita vivir de las rentas en el futuro. He planteado, como les decía, el objetivo algo ambicioso, llegar a los $100,000 de capital invertido, porque es una meta desafiante pero alcanzable a la vez. Además que en este video les he mostrado mi sistema de inversión, cómo lo he logrado y cómo pueden ustedes replicar este mismo sistema a su conveniencia. Obviamente adaptando a sus necesidades específicas y los estilos propios de inversión. Pueden empezar con inversiones más seguras en Ecuador mientras van aprendiendo opciones un poco más complejas sobre el camino. Y si quieren acompañamiento, ayuda o un trato directamente conmigo, consideren unirse a esta comunidad que les acabo de mencionar para mantener el contacto, y de esta manera vamos avanzando todos en nuestro camino a alcanzar nuestras metas financieras independientemente del lugar en que se encuentren, ya sea que estén empezando a ahorrar, como para quienes ya tienen un capital ya construido y un patrimonio que quieren ponerlo a dedicar a trabajar por medio de las inversiones. Bueno, ya con esto me despido, no sin antes agradecerles por su atención y deseándoles una feliz Navidad y un venturoso año 2025 para todos ustedes en unión de su familia. Nada más por mi lado, simplemente despedirme ya y decirles que nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.